Bienvenidos a un viaje al centro de la piel. Los integrantes del grupo somos Daniel Fuentes, Javier Zúñiga, Anaí Pumalema y Esteban Zambrano. El que les habla es Daniel Fuentes y empezaremos con las generalidades de la piel. Es un órgano heterogénico el cual mide 2 metros cuadrados aproximadamente y en el adulto representa el 30% de su peso corporal. Tiene varias funciones. Es un órgano de expresión, actúa como barrera, como protector y preserva la homeotermia corporal, así como también interviene en el metabolismo de la vitamina D. Posee 3 capas, las cuales se las vamos a describir a continuación. Son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Empezaremos hablando de la epidermis. Esta es estratificada y queratinizada, da origen a las glándulas de uñas, se renueva cada 28 días, tiene funciones en el proceso de descamación, un rol inmunológico y regula la permeabilidad. Es importante mencionar la embriología de la epidermis. Proviene del ectodermo, se origina en el primer mes de una epidermis monolaminar a una peridermis o epitriquio. Luego en el segundo mes comienza la estratificación, la cual culmina en el cuarto mes. En el segundo trimestre las células peridérmicas se desprenden y la queratinización epidérmica comienza las semanas 22 a 24. Una vez que ya sabemos la embriología, tenemos que está compuesta por varios tipos de células. El queratinocito, el melanocito, la célula de Langerhans y la célula de Merkel. El queratinocito es una célula derivada del ectodermo y su mayor porcentaje es agua y lo que sobra son aminoácidos como principalmente la cisteína. Tenemos un proceso de queratinización, el cual es un proceso morfológico de proliferación del queratinocito para llegar a la capa córnea y así ser un corneocito finalmente con la característica hexagonal que tiene. Luego tenemos las queratinas. Estas también son denominadas fitoqueratinas, que son proteínas estructurales que pertenecen a los filamentos intermedios. En su estructura contienen una cabeza de forma globular no helicoidal, un rodo dominio central que tiene 310 aminoácidos y una cola de forma globular y no helicoidal. Luego tenemos la clasificación y esta se da por capas. En la capa basal o germinativa se da la queratina K5, K14 principalmente. Luego en la capa espinosa principalmente tenemos las queratinas K1 y K10 y en la capa granulosa principalmente tenemos las queratinas K2 y K11. Luego el rol inmunológico que puede tener principalmente el queratinocito es un reservorio de interleucina 1. También promueve varias citoquinas proinflamatorias, también expresan moléculas del complejo de histocompatibilidad 1 y 2 y así como moléculas de adhesión. Luego tenemos al melanocito, proviene de la cresta neural, es una célula dendrítica. El melanoblasto es su célula progenitora y representa el 5% de células epidérmicas. Hay dos tipos de melanocitos, el secretorio y el continente. El secretorio transfiere la melanina al queratinocito y el continente únicamente la contiene como su nombre lo indica. Pero, ¿qué es la melanina? Es un pigmento derivado de la tirosina para proteger la piel de los efectos fotobiológicos. Esta se da mediante un proceso denominado melanogénesis con 2 fases, dentro del melanocito y dentro del queratinocito. Dentro del melanocito se da la formación del melanosoma, la melanización del mismo, luego el transporte por dendritas y la transferencia de las dendritas. Dentro del queratinocito se da la degradación del melanosoma y finalmente la eliminación de la melanina. También hay que saber que hay 2 tipos de melanina, una melanina que tiene acción fotoprotectora y la feomelanina que es una melanina fotoagresora. Sufre un proceso de melanización al cuerpo, el cual comienza con la fenilalanina, que se convierte en fenilalanina hidroxilasa, pasa a tirosina, a tirosinasa, pasa a ser dopaquinona y finalmente melanina. A su vez también tiene un rol inmunológico en la protección contra rayos UV y sintetiza mediadores de inflamación como interleucina 6, 8, la interleucina 1A y la interleucina 1B. Luego tenemos a la célula de Langerhans, la cual vive 12 días, constituye también el 5% de la población celular de la epidermis, tiene dendritas que le permiten el movimiento y denominado el centinela cutáneo y tiene una localización suprabasal. Tiene un rol inmunológico dado que reconoce el antígeno, lo capta, lo presenta a los linfocitos T, se crean linfocitos T de memoria, se da un infiltrado en la epidermis y ataca el antígeno a través de citoquinas proinflamatorias. Finalmente y no menos importante tenemos a la célula de Merkel. Actualmente se desconoce su función principal,
pero hasta el momento lo que se ha estudiado es que es un mecanorreceptor de adaptación lenta y está integrado en el sistema neuroinmunoendocrino cutáneo y está inervadas por neuronas de adaptación lenta tipo 1 de receptores del tacto A-beta con un valor de umbral bajo. Tiene una capacidad de producir serotonina, metaencefalina y somatostatina. Para finalizar la comprensión de la epidermis, tenemos sus capas. Empecemos por la capa basal. También denominada capa basal o germinativa, aquí nacen las células de la epidermis. Es una hebra de únicas células basales y es un queratinocito mitóticamente activo. Luego le sigue la capa espinosa, tiene forma poliédrica, consta de 1 a 10 hileras y el queratinocito aquí se achata. Luego tenemos la capa granulosa que consta de 2 a 3 hileras, se da la síntesis de granos de queratohialina y inicia la envoltura queratinizada. El estrato lúcido está por debajo del estrato córneo y a veces es considerado parte del estrato granuloso. El estrato córneo finalmente son células anucleadas, una queratina blanda es una barrera de protección y tiene un papel en la hidratación cutánea. Ahora continuaremos con la dermis. Esta es de origen mesodérmico. Además se interpone entre la epidermis y la grasa subcutánea. Además, ejerce una función inductora de crecimiento y diferenciación sobre la epidermis. La dermis tiene un espesor variable de 1 a 4 milímetros según las regiones. Por ejemplo, en el dorso es máximo para soportar el esfuerzo que demanda la posición erecta. La dermis presenta un tejido conectivo diferenciado por células, fibras y sustancia fundamental. En las células de la dermis se incluyen varias poblaciones. Entre estas tenemos los fibroblastos, que representan la célula principal. Este fibroblasto sintetiza y mantiene la cantidad relativa normal de todos los componentes de la matriz extracelular. Su citoplasma es basófilo, debido a la presencia de un bien desarrollado ergastoplasma. El citoesqueleto está constituido por filamentos intermedios y ocasionales microtúbulos. Los fibroblastos activos, además de producir todos los componentes de la matriz del tejido conectivo, fabrica, junto con las células endoteliales de los vasos de fibronectina, un grupo de glicoproteínas que desempeñan un importante papel en la adhesión celular, la morfología, la migración y la diferenciación. Sin embargo, tenemos más células como células de Langerhans. Estas son presentadoras de antígeno y ocasionalmente son observadas en el tránsito. Sin embargo, están mucho más presentes en la epidermis. Mastocitos. Al ser estimulados, liberan muchos mediadores, incluidos histamina, heparina, prostaglandinas, leucotrienos, triptasa, factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Están muy presentes en la mastocitosis. Macrófagos. Estos destruirán bacterias y secretarán citoquinas. Linfocitos. Estos participarán en la inmunovigilancia. Miofibroblastos. Considerados fibroblastos modificados con propiedades contráctiles. Estos son responsables de la contracción-retracción del tejido de cicatrización. Fibroclasto. Este es el que ejerce actividad fagocítica. Interviene también en las reacciones inflamatorias y en la formación y contracción del tejido de granulación durante el proceso de cicatrización de heridas. Fibrocitos. Estos son fibroblastos en reposo o inactivos, que se encuentran en el tejido conectivo maduro. Continuaremos con las fibras de tejido conectivo, en donde encontramos dos tipos, colágenas y elásticas. Las fibras colágenas son gruesas, largas y no ramificadas. Están constituidos por una proteína fibrosa, el colágeno. Este representa el 70% del peso seco de la piel. Es la proteína estructural más importante que se encuentra distribuida por todo el cuerpo. Su molécula está compuesta por 3 cadenas alfa de polipéptidos, muy largas y enroscadas una alrededor de otra formando una especie de triple hélice. Pero, como las hebras de una soga, las 3 cadenas están ligadas por uniones transversales intermoleculares. Las cadenas polipeptídicas están formadas por aminoácidos relativamente inusuales, que son la glicina, prolina y lisina. La mayor parte de los dos últimos son hidroxilados enzimáticamente por la hidroxiprolina e hidroxilisina, respectivamente. Una cantidad crítica de hidroxiprolina es esencial para estabilizar la conformación de la triple hélice. El ácido ascórbico es un cofactor de la importante enzima prolil hidroxilasa.
y su deficiencia hace que en el escorbuto sea imposible formar hidroxiprolina, con el cual el tejido conectivo será defectuoso y la cicatrización mala. Actualmente hay 19 tipos diferentes de colágeno, de los cuales se han detectado en la piel humana, cada uno con diferente secuencia de aminoácidos. En la piel humana normal, los dos tipos encontrados con mayor frecuencia son el tipo 1 en un 80% en la dermis reticular. Este es responsable de la resistencia y la extensibilidad de la dermis, y el colágeno tipo 3, un 12%, antes llamado colágeno fetal por su relativa abundancia en esta etapa de la vida humana. Se dispone laxamente en la dermis adventicial para facilitar los intercambios nutritivos y metabólicos con las estructuras epidérmicas avasculares. En la dermis papilar y perianexial, los tipos 4 y 5 no llegan a representar el 5% y se localiza en las membranas basales. El tipo 7 es el componente estructural de las fibras de anclaje que se hallan en la zona de la sublámina densa. Bueno, continuando, las fibras elásticas constituyen del 1 al 3% del peso seco de la piel normal. Son finas, muy ramificadas, entrelazadas y onduladas o también plegadas en estado de relajación. Está destinada a conferir elasticidad a la piel y así puede volver a su estado original después de haber sido estirada mecánicamente. Las fibras elásticas están compuestas desde el punto de vista químico-estructural de por lo menos dos proteínas distintas. Una, que es la elastina, que es el 85%, es una proteína insoluble en el centro amorfo. Y dos, un complejo glucoproteico microfibrilar de fibrilinas 1 y 2 que lo rodean. También tenemos de que la composición química de la elastina, que es la proteína estructural principal, es bastante similar a la del colágeno, pero difiere en tres razones. Uno, por la relativa riqueza de valina y alanina. Dos, por la presencia de uniones transversales covalentes de desmosina e isodesmosina. Y tres, por tener solo un 1% de hidroxiprolina. De aquí también tenemos lo que es la sustancia fundamental amorfa, es la matriz. Y es que la sustancia fundamental amorfa es un material que llena los espacios entre los componentes fibrosos y celulares de la dermis. Está compuesta por agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y también de mucopolisacáridos. En la dermis, los glucosaminoglicanos más comunes son el ácido hialurónico y el dermatansulfato. La gran cantidad de ácido hialurónico en la dermis fetal se correlaciona en la reducida cicatriz que dejan las heridas en el feto. La sustancia fundamental es capaz de almacenar gran cantidad de agua, hasta 1000 veces su propio volumen, y llegan a desempeñar un importante papel en el mantenimiento del balance homeostático de electrolitos y agua, y probablemente regula el pasaje de hormonas y sustancias nutritivas de la sangre a las células. Actúa como humectante y lubricante entre las redes de fibras colágenas y elásticas durante los movimientos de la piel. Otro componente principal de la sustancia fundamental es la fibronectina, que durante la cicatrización de las heridas actúa como andamiaje para la migración de fibrocitos, monocitos, macrófagos, células endoteliales y también epiteliales. Están presentes en la dermis adventicial, en la membrana basal y alrededor de los vasos sanguíneos y células adiposas. Desde el punto de vista morfológico y funcional, la dermis se divide en dos compartimientos: la dermis adventicial, llamada papilar y perianexial, y la dermis reticular. La dermis adventicial está constituida por colágeno 3, fibronectina reticulina, cuyas fibras dispuestas verticalmente en las papilas forman un retículo laxo, especialmente apropiado para los intercambios nutritivos y metabólicos con la epidermis avascular. La dermis profunda reticular es el compartimiento mayor y está constituido por gruesas bandas de fibras densamente apretadas orientadas en sentido horizontal, que estas son paralelas a la membrana basal, y por escasos fibrocitos. Su función es dar resistencia y dureza a la dermis, a la vez que actúa como soporte de los vasos, nervios y anexos. El tejido conectivo dérmico suministra a la piel resistencia, flexibilidad y elasticidad, propiedades necesarias para un tejido de cobertura.
hipodermis. Es de origen mesodérmico, pero no deriva del dermatoma. Es la capa más interna y se compone principalmente de adipocitos. Entre sus funciones está la protección térmica. Tiene un espesor variable de entre 3 a 4 centímetros según la región. En otras áreas como el pene o los párpados, esta capa subcutánea, la hipodermis, no va a contener células depositarias. Embriología de la piel. La hipodermis deriva del mesénquima, donde se originan los adipocitos. Composición celular de la epidermis. El elemento constitutivo básico de la epidermis es el adipocito. Estas células están organizadas en lobulillos de 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Estos lóbulos se mantienen unidos por tabiques de tejido conectivo primario, por donde transcurren vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Funciones de la hipodermis. 1. Protección contra traumatismos por su almohadillado absorbente. 2. Conservación del calor corporal. Esto gracias a la capa de grasa que sirve como aislante y termorregulador. Y 3. Reservorio nutricional y de energía. La hipodermis se compone por adipocitos blancos, que se conoce como tejido adipositario blanco, y tejido adipositario pardo.